Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y estamos transmitiendo desde su canal 35 de TV UJAT, y también si tiene cable, nos sintoniza por favor en el canal 9, y si va manejando su vehículo, escúchenos a través de Radio UJAT en el 107.3 de FM. También si quiere llamarnos al estudio, tenemos un teléfono disponible, es el 358-1596. Aquí estamos como todos los martes, transmitiendo de aquí del canal 35 de TV UJAT. Ya ves con los días que van acercándose a esta semana, que prácticamente una semana bastante interesante por el Día de Muertos, que es el día 1 y 2. Pero antes de avanzar en el programa, primero presentar aquí a nuestro amigo Bolívar. Bolívar, buenas tardes, amigos. Le invitamos a que continúe con nosotros un tema de contrastes el día de hoy. Gildardo. Pues como todos los martes, bueno, los sábados No, también también es repetición, claro. pero como todos los martes que es en vivo, bueno, en esta pequeña hora, porque muchas veces no nos alcanza, bueno, hacemos el esfuerzo de analizar los principales temas de carácter económico. Yo creo que el día de hoy va a ser un puntito más que agregaremos a este programa. Claro que sí. Y antes que otra cosa, permítanme saludar a todos los que nos ven y nos oyen por TV UJAT y Radio UJAT. Un saludo muy afectuoso. Viene un largo fin de semana. Acuérdense que mañana y pasado es Día de Muertos, el 1 y 2. Son tradiciones, muchas tradiciones aquí en nuestro país. Las tradiciones que se celebran precisamente el 1 y el 2 de noviembre. Son días muy especiales, muy de la familia, muy de los que nos concentramos, pues algunos de nosotros hemos tenido unos seres queridos que ya no están en este mundo, en esta vida con nosotros. Entonces a eso se debe de que el día 1 y 2 de noviembre celebramos el Día de Muertos. Tradiciones nuestras, tradiciones mexicanas, totalmente mexicanas, el celebrar el Día de Muertos. Fíjate que en cada pueblo, en cada comunidad, cuenta con sus propias tradiciones y usos, pero encontramos los más. Claro, que en todas ellas siempre hay una festividad que es precisamente la celebración del Día de Muertos. Claro que sí. Por ejemplo, tú vas a diferentes comunidades, por ejemplo, de comunidades de los nativos, chontales, soles y demás, una tradición muy especial que hay. Y, por ejemplo, vas a los poblados, también celebran el Día de Muertos. Yo, por la zona donde voy yo, a veces por Límbaro, en la noche se reúnen en el panteón y estas personas ahí comen, ahí le queman velas en la tumba a sus difuntos, vas a Tepetitán y el ambiente es en el día, porque en la noche no hacen esas cosas. Entonces vemos nosotros que a pesar de toda la situación que se genera en el Estado y en el país, el sentido es que nosotros recordemos a nuestros difuntos, a nuestros muertos. Y entonces, viendo la situación de esto, fíjate que yo revisaba unos datos que nos dan ahí en internet y revisaba de que hablando de la economía, este festejo del 1 y 2 de noviembre, aproximadamente hay una derrama de 16.793 millones de pesos, es lo que calcula Caracol Servitur, sin considerar los tamales, porque el dato que estaba ahí, compra de pan, compra de velas, compra de flores, compras y que van a la gente a hacer en algún lugar, todo ese ambiente que se genera. Pero no salió la cosa de los tamales, que también es un gastito bastante extra que se genera ahí. Y lo interesante de esto es que a pesar de todo lo que se diga o se deje de decir, el 75% de las familias mexicanas, el 75% celebran el Día de Muertos. Es una celebración muy única en nosotros, ¿En el mundo? donde en el mundo se hace, pero el hecho de cómo celebrarlo aquí en México es muy único, donde la flor aparece como parte importante en la celebración de muertos, las veladoras, las velas, y el convivio, el tamal, hombre. El tamal en diferentes presentaciones que la podemos encontrar a lo largo y ancho de nuestra república, el de mazacolada, el de caminito, que el de chipilín, que una variedad de esas viandas. También bebidas, está el pozol, bebidas, espíritus, el pozol de nosotros. ¿Cómo se llama? El aguardiente. El aguardiente de caña. De caña. Y bueno,
hay muchas cosas que podemos ir distinguiendo y esos datos que encontraba con el Día de Muertos, que el 75% de la población mexicana celebra hoy día, mañana 1 y 2 de noviembre, este Día de Muertos. Hildardo, ¿algún comentario? Bueno, aquí ilustrándome con las tradiciones ahí, con los comentarios que están haciendo. Pero fíjense que a mí me salta un gusanito. Actualmente haces mención de una cifra de lo que representa estos festejos. Un aproximado, dicen los de Caracas. Puede ser eso más o menos. Claro. Sin embargo, nos olvidamos de algo, que hay una competencia de esa tradición con otra que no corresponde a nuestras tradiciones, que es el famoso Halloween. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, sí hay una derrama económica y lamentablemente nos da tristeza ver cómo en las escuelas privadas que es donde se debe de fomentar la cultura, la identidad de los mexicanos, cómo promueven este tipo de situaciones que no corresponden a nuestra realidad nacional. Sí, claro. Bueno, sin embargo, la globalización es eso, ¿no? La globalización implica ir tomando otro tipo de actividades, de actitudes, de festejos. La transculturización que deja la globalización. Y que lamentablemente, y da tristeza decirlo, pero ha ido de alguna manera haciendo mella, golpeando, disminuyendo lo que antes era toda una tradición, claro. ¿no? El festejo del 1 y 2 que muy mexicano. No tanto muy mexicano, aquí hay que aclararlo, por eso, es una mezcla. Por eso, pero muy nuestro, en el sentido de país, eso, porque es una tradición que se viene a través de la conquista y la colonización, eso estoy de acuerdo. Pero hay cosas que se vienen conservando de nuestros ancestros, de los nativos de aquí, de los que se mezcla, sí, o sea, hay una pero mezcla. como que hubo coincidencia, lo que traen los españoles con lo nuestro, hay coincidencia y se mezclan. Sí, pero lo que dice hecho, Gildardo, que me llama la atención, es el fomentar una cuestión de los Halloween que no tiene que ver nada con nosotros. Y muy bien, atinadamente lo decía Gildardo. Pero es que es de carácter educativo, o sea, se da eso, pues está en los planes y programas de estudio. Las culturas tradicionales, pero o sea, es difícil, o sea, es una tradición que cuesta para que muera, o sea, pero sí es cierto, o sea, hay una competencia, hay una competitividad ahí entre ellos. También es bien cierto que de este aspecto mesoamericano queda algo, pues o sea, no es todo lo que se va, ¿no? Claro. Sí, se acepta algo de España, pero queda la cultura mesoamericana y cada toque que le van dando en cada región. Por ejemplo, no es lo mismo aquí el Día de Muertos en Puebla, que en Tabasco, que en Michoacán, o Chiapas. En Chiapas, no es tanto tan cerca. Pero sí es una tradición que todavía persiste. Y tiene más arraigo y quizás se sostiene todavía de una manera muy especial en entidades donde existen vínculos más con nuestra Mesoamérica, o sea, que mucha población indígena, claro. Lamentablemente en las ciudades, y México es un país que se va urbanizando, esas costumbres van perdiendo. Claro. En la Ciudad de México, ni el 30% de la población, ¿cuántos millones son?, no celebran el Día de los Muertos, pues por mucho dinamismo, por mucha pero compromisos. Efectivamente, pero en esta ocasión se reviven esa tradición. Quizás no lo celebran al 100%, pero participan en algo. Claro, ¿no? Sí están participando. En las ciudades y la gente vinculada a una actividad económica, burócratas o en empresa privada, para descansar, por lo menos. Lo agarran ya como vacaciones, no para celebrar, pero podríamos nomás tomar en cuenta ese día que tan llenos están los panteones, ¿no? Es decir, la compra de flores. La compra de flores. Es decir, quizás a nuestra edad ya no tanto, ¿no? Como antes, que fuimos creados de esa cultura. Pero a los jóvenes actuales como que lo han ido perdiendo esa parte de la cultura nuestra, ¿no? Se ha ido dejando a un lado. Es Halloween. Así ya. Sí, no hay Halloween nada es lo que ellos parte, ¿no? festejan.
Pero volviendo al aspecto de la vinculación De la cultura. económica con estos días, yo creo que se obtiene mayor recursos desde el punto de vista turístico, o sea, genera más derrama la rama turística Claro. que la propia celebración, porque lo que se compra fundamentalmente son los pueblos, las comunidades donde esa tradición está un poco más arraigada. Claro, claro. Las grandes ciudades pues, nos estamos olvidando, Sí, lo usamos para otras Pero si tú cosas. notas, las ciudades están como un poco vacías en estas fechas porque la gran confluencia de personas que vivimos aquí provenimos de una comunidad, de un pueblo, de una ranchería, de ahí. Entonces, como que agarramos estas fechas para migrar hacia esos pueblos y convivir. Los que todavía tienen las tradiciones, Claro. pero los que no Y agarran si no, para Cancún, exacto. agarran para zonas turísticas. ¿Sí? Y lo importante es esto que tenemos que dejar muy claro entre los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, esto que no puede olvidarse, ir dejando un poco la transculturización que nos ha golpeado muchísimo la idea de la globalización económica, ¿no? Meter esa cosa, dejarlo, que no tiene que ver nada con nosotros, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que tenemos mucho por hacer. Yo aquí traía una lista de las cosas que comenta, cómo ha aumentado el consumo, de un 2%, en 4% en flores, un 2.7% en bebidas y tabaco, viajes también, como decía Gildardo, aumentaron las reservas de hoteles un 1%, 1.7%. Todas estas distracciones, los lugares de veraneo, allá están creciendo un poquito porque reservaron gente que se van a pasar este largo fin de semana que va a ser. Hay algunas recomendaciones que dice Servitur, dice que en esta fecha es necesario que el 75% de los hogares compra varias piezas de pan para el consumo. Es necesario que nosotros podamos, sobre todo, que el 75% adquieren veladoras, el 27% compran frutas, el 25% lleva regalos, calaveritas, azúcar y chocolate, el 12% le prepara dulces de calabaza y coloca en los altares, el 1% bebidas espirituosas o embriagantes. Eso es lo que se consume estos días de muertos, el 1 y 2, y un 16,000 y tantos millones de pesos que deja de rama estos días. Es importante, sobre todo por la situación de la economía, buscando aumentar el consumo, buscando que lleguemos al 1.9% que sea estimado, buscando, estamos diciendo que llegue al 2%, pero qué bueno que estamos aquí. Yo creo que regresando de este corte que tenemos ahorita, vamos a seguir con esta plática y vienen otros temas de bastante interés, sobre todo el de los mercados y el caso del 7.5, del 750, que es un número que nos han asignado para el consumo de bienes. Regresamos. En un momento regresamos. Aprendamos. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y aquí tenemos en el estudio un teléfono, llámenos para escuchar sus sugerencias, sus mensajes y sus opiniones al 358-1596. Aquí recibimos sus llamados de lo que ustedes quieran comentarnos aquí del programa. Y seguimos platicando con Bolívar y con Gildardo muy ameno acerca de estas tradiciones nuestras, que son precisamente el día 1 y 2 de noviembre, que son festejos nuestros y que tenemos que seguir manejando por mucho tiempo. Ojalá pudiéramos seguir heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia estas tradiciones, que no se mueran con nosotros cuando dejemos de existir, porque son ancestrales. Y esas tradiciones tenemos que vivirlas. Yo recordaba este grupo de que maneja las finanzas y las cifras del consumo de Día de Muertos, dice que cuidemos nuestra quincena de esta manera, que debemos fijar una cantidad para los festejos, no gastemos toda la quincena, festejar con responsabilidad. Acuérdense que el alcohol y las drogas y todas cosas que fumemos y tomemos hace daño a las personas. Pero no, lo que pasa es que en la mesa de ofrenda. Ahí es donde esa es poner otra cosa. No van a poner pero como tú decías, a los muertitos ahí para que lleguen y se den su toque. Los que salen a festejar, evita cuentas exorbitantes cuando pagas con tarjeta de crédito o débito, que te lleven la maquinita al frente y así puedes pagar, porque hay gente que se pasa, o sea, las clonan. Acude a varios centros de convivencia, si es que te gusta ir, pero con responsabilidad, como decían aquí mis amigos. Y obviamente si pagas con esas tarjetas hay que estar pendiente, porque hay muchas formas de cómo quitarte el dinero y te lo bajan en un ratito.
y si te maquillas y compras cosas para disfrazarte de calavera o de muerte, entonces, por favor, ten cuidado con lo que compras porque hay muchas cosas tóxicas que hacen de un plástico reciclado que a veces te afecta por andar del graciosito o graciosita y te hace daño. Así que ten cuidado con todo esto, cuida tu quincena. Hoy por hoy necesitamos administrar eficiente y eficazmente lo que ganamos. Y bueno, eso quería comentar antes de concluir este tema del Día de Muertos. Bolívar. Sí, bueno, también un poquito más. En 2008 la UNESCO lo declara como Patrimonio Cultural de la humanidad. Entonces ya hay un reconocimiento importante sobre estos eventos. En el 2008. Y bueno, y con lo que platicamos, o sea, compite con esa nueva cultura, ¿no? La otra que me parece que era más la característica, ¿no? En un turismo degradante, ¿no? Como es el Halloween. Sí, que es la competencia, pues, pero creo que... Pero como un grupo, ¿no? De los que han ido a vivir a Estados Unidos y que se creen estadounidenses y traen arrastrando cosas que a veces no encajan porque, como decía Gildardo hace un ratito, escuelas privadas, pero ahí se queda, no trasciende como ellos esperaban, ¿no? Gildardo, para ir cerrando este mundo. Yo creo que en las grandes ciudades el Halloween está pesando. Yo creo que todavía queda algo de nuestra identidad cultural. No de gran cosa. 75% es un buen dato. Y yo creo que lo más importante de esta identidad que estos días, sobre todo, jugamos con un punto muy importante que es la muerte, ¿no? Claro. La forma chusca en que el pueblo mexicano, las famosas calaveras que se hacen. Se burla de la muerte. Y que ven a la muerte como un ciclo, o sea, un ciclo de vida y muerte, no lo ven como algo contrario, trágico, sino como parte de ese proceso, ¿no? Da vida, la muerte da vida. Sí, es un ciclo que se presenta. Yo creo que eso o sea, se requiere consolidarlo, más que consolidarlo, mantenerlo porque y promocionarlo, que no se muera. Y es lamentable que jóvenes, nuestros hijos, muchas veces ya prefieren mejor ir a un festejo de Halloween que quedarse a la tradición familiar, la mesa de ofrenda, donde se presentan todas estas cosas. Fíjate que estaba yo viendo cómo esta tradición a nivel hogar se ha ido reduciendo a comunidades y a pueblos. Así es. Las ciudades han ido en otra dinámica, pero cómo también la participación de la iglesia, que antes pues era importante ir a misa esos días, pues eran días sagrados, ¿no? Cómo se ha ido perdiendo. Ahí hay unos estudios que dicen que el 15% de la población asiste a misa, o sea, que prefieren otras cosas, prefieren quedarse viendo una película de Chucky, el muñeco diabólico, cosas así por el estilo, que asistir a misa como se hacía tradicionalmente. Pero es la dinámica. Pero ahí va una cosa importante, la iglesia somos nosotros, no los templos donde vamos, sino ahí está como padre, como familia, que tú fomentes en tus hijos eso. No, y la escuela. Por eso. La escuela también. Pero si tú no fomentas, si no participas, si no le dices vamos a tal lugar, si tú lo dejas suelto, entonces hace todo lo que tú decías, ¿no? Se va a eso que decías, se va a fumar, se va y se olvida de todo. Es que también las tradiciones, todo se fomenta en la casa. Si tú no haces eso con tus hijos, tampoco lo hacen. Y si tú eres laxo en esas partes, pues también lo dejas, ¿no? Entonces, por eso muchas tradiciones nuestras se han ido perdiendo, porque nosotros hemos contribuido de alguna manera a que se vayan alejando. Si tú no vas, no los llevas. Si tú no, es obligación de que tú fomentes eso como cultura nuestra, ¿no? Yo ahí sí lo veo, ¿no? Bueno, antes de continuar con el programa, yo tengo que decirles a ustedes que hace un momento, antes del programa, llegó un muchacho que conocemos muchísimo, que estimamos muchísimo, Jenner Torres Vázquez, nos comentaba a su venida que queremos felicitarlo porque obtuvo el primer lugar en el área de ciencias sociales en la modalidad oral del 5º encuentro de jóvenes hacia la investigación que se llevó los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Un grupo de jóvenes que estaban haciendo trabajos de investigación que el CONACYT y la UJAT llevaron a bien
Este muchacho obtuvo el primer lugar, un muchacho de economía, que estudia economía. Y pues aquí el programa, los que estamos en este programa, lo felicitamos abiertamente. Jenner, felicidades, que Dios te bendiga y vas por buen camino. ¿Algún comentario sobre Jenner? Bueno, nuestro alumno, buen alumno, excelente alumno y lo felicitamos. Bueno, yo sencillamente agregaría de que también una felicitación a la doctora Beatriz Pérez Sánchez, que es la asesora de este joven. Y aprovechando la coyuntura, para la próxima semana vamos a tener nuestra Semana de Economía, Así es. que es una semana que va a cambiar radicalmente, hace un cambio de 180 grados en los festejos Así tradicionales. Y Ahora bueno van a que- ser bueno los que lo alumnos, tocaste, sí, qué ahora bueno. van a ser los alumnos que van a plantear los temas, van a polemizar, va a haber mesa redonda, Panel. va a haber paneles, va a haber Conferencias. conferencias y van a haber hasta obras de Así hay una obra de teatro. de va a haber ahí. teatro. Qué bueno que lo tocó el maestro Gildardo, porque lo íbamos a comentar más adelantito, pero ya ad hoc con esto, ya salió. La Semana de Economía es el lunes 16 y del lunes 6 al 9 de noviembre. Que es ya lunes, comentó lo martes que y vamos a hacer miércoles. de 10 a 2 de la tarde. Todos estos eventos se van a realizar. Están invitados todos los jóvenes de economía y todos los alumnos de la ASEA que quieran ir a estar con nosotros en la Semana de Economía. Horario bastante accesible, de 10 a 2 de la tarde. En este caso, como decía el maestro Gildardo, los actores, los protagonistas, son todos los estudiantes de economía que están ahí participando. Bueno, entonces, cambiando abruptamente de tema, vamos a empezar a analizar un poco lo que tenemos pendiente acerca de las opciones que tiene nuestro país y sobre todo los empresarios con respecto de las opciones que tienen de mercado. Hay todas las reuniones que se han hecho, ya van 4, ¿no? 4 reuniones que tenemos ahorita. La inquietud del gobierno de Estados Unidos es retirarse de este Tratado de Libre Comercio y es un estira y afloja que hay, que se ha creado una serie de conflictos. El gobierno mexicano ha firmado un poco más de, como 43 tratados comerciales con 32 países. Hay una serie de acuerdos que se han firmado y entonces el gobierno con 33 países no ha hecho uso de ellos. El 80% del comercio que se realiza aquí en este país se da con Estados Unidos y Canadá y se ha olvidado, y ese otro 20% se ha manejado con otros acuerdos que se han tratado. Yo creo que si revisamos esta parte seguramente vamos a analizar bien estos temas que estamos planteando nosotros y vamos a escuchar una cápsula que en este momento nos presentan a nosotros acerca de los acuerdos comerciales. En términos económicos, se le dice mercado al escenario, físico o virtual, donde tiene lugar un conjunto regulado de transacciones e intercambios de bienes y servicios entre partes compradoras y partes vendedoras, que implica un grado de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda. Existen diversos tipos de mercados, como los minoristas o mayoristas, los de materias primas y los de productos intermedios, y también los mercados de acciones o bolsas de valores. Uno de los ejes fundamentales del crecimiento económico de los países es el comercio internacional. El libre comercio y la compra-venta de productos son factores esenciales en el desarrollo de las sociedades. México pertenece a una red de tratados de libre comercio compuestos por 12 instrumentos de intercambio comercial que otorgan acceso arancelario preferencial a 44 países del mundo, además de la firma de acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 24 países. Hoy, en Aprendamos Economía, analizaremos los mercados viables para comercio en México. Bueno, amigos, hemos visto y escuchado esta cápsula bastante interesante del libre comercio que tiene México. Va esta pregunta para la mesa. ¿Por qué la necesidad de seguir en el Telecán? ¿Cuál es esa necesidad de los empresarios y el gobierno mexicano de seguir en el Telecán? Al inicio de esta parte mencionábamos las opciones, pero tampoco descuidamos de que nadie se ha retirado. De la mesa nadie se ha retirado a pesar de los pesares, a pesar de las amenazas, ninguno de manera individual haya dicho me retiro. Siento yo que hay presiones, y en este caso de Trump, más presiones
con respecto a la forma de operar. Ya lo manifestó el otro día, que esa es la forma en que trabaja. Parece ser que a él le gusta trabajar hacia el filo de la navaja. Bueno, A la presión. a la presión. Ahorita, por ejemplo, la presión que tiene internamente con lo de la reforma, pero amenaza. Ese es su estilo, pues. Entonces yo creo que allí, pues sí es cierto, podemos ver en el supuesto de que sale, pero sale Estados Unidos, ¿no? No México, o sea, ninguno de todos han estado ahí metidos. Yo creo que ese sistema que tiene Trump de operar, pues de alguna manera es como un empresario, ¿no? Que ha manejado sus negocios así. Y como los han manejado de esa manera, ha presionado y ha logrado ganar siempre. Lo que se le olvida que Estados Unidos no es una empresa, ni México es otra empresa, Ni Canadá es otra empresa. Son juegos políticos que hay en esa negociación. Pero seguimos platicando sobre este tema ahorita que regresemos del corte, ¿les parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y seguimos platicando muy a gusto con Gildardo y Bolívar. Pero antes de continuar con esto, llámenos al teléfono 358-1596, aquí en el estudio, en canal 35 de TV UJAT. Y también si tiene cable, en el canal 9. Y si va manejando, escúchenos en Radio UJAT, en el 107.3 de FM. Y estamos analizando este tema de las opciones de mercados que tiene nuestro país, los empresarios de nuestro país, porque realmente son muchísimas opciones que hay. Hace un rato le comentaba de que son con más de 32 países que tienen firmados estos 33 países de acuerdos comerciales, 32 acuerdos que se han realizado y que no se han atendido porque solo el 20% del comercio de este país se diluye entre los europeos, entre los asiáticos, entre los de Sudamérica, Centroamérica, hasta con el famoso Transpacífico. Y entonces creo que vale la pena analizarlo porque esta actitud del gobierno de Trump de ya no firmar y amenazar se ha puesto en jaque a los empresarios mexicanos y al gobierno para voltear a ver estas opciones de mercado donde pueden colocar también los productos que no deben de comprar los norteamericanos. Estamos platicando hace un ratito sobre este tema y con la necesidad, ¿por qué la necesidad de continuar con el Tratado de Libre Comercio? Gildardo, te hacemos la palabra. Bueno, yo creo que ¿por qué insistir en una renegociación cuando hay una postura inflexible de parte de Estados Unidos? Claro. Porque en la última ronda, la cuarta, bueno, Estados Unidos ya sacó sus cartas sobre las mesas y dijo, bueno, estos son los puntos a los cuales es lo que quiere Estados Unidos y no hay una negociación. O es o no es. En esa parte. ¿Es o no es? Yo creo que Estados Unidos, lo que el gobierno de México y Canadá están buscando es que separe a Estados Unidos ¿De la mesa? de la mesa. Ya inclusive el presidente Donald Trump lo mencionó hace unos 10 días que tuvo reunión con algunos senadores de su partido. Dijo que era conveniente en el proceso de renegociación que Estados Unidos iniciara el proceso de salida. Claro. Que le iba a permitir tener 6 meses para complementar ese proceso. Es lo que la regla de ellos establece, ¿no? Y que en esos 6 meses, pues esperaba que tanto el gobierno de Canadá como el de México cambiaran de postura y le permitieran a Estados Unidos lo que pide. Lo que pide. Yo creo que en esos 6 meses el gobierno tanto de Canadá como de México no van a cambiar porque implicaría daño más que salirse del TLC. Quizás lo que más me preocupa es si Estados Unidos se sale del TLC, el siguiente paso va a ser salirse de la Organización Mundial del Comercio y va a querer imponer acuerdos bilaterales donde impongan tasas para beneficio de ellos. Claro. Si nosotros nos salimos del TLC,
nuestros productos que se van a exportar a Estados Unidos en promedio van a pagar una tasa de 2.5. Así es. ¿Sí? 2%. Y si nuestro tipo de cambio, con esas jugadas maestras que hacen nuestros encargados de la Del Banco política, Central. monetaria, bueno, tan sencillito deslizar nuestra moneda con un... ¿Cómo hacen los chinos? Como una, sí, De baratar la la competitiva. abaraten la comida. al 2.5%. Entonces, nuestros productos se van a abaratar y aunque en Estados Unidos le apliquen El 20%, un arancel, quieren pues, poner el ahí se 20%. va a compensar. Pero Lo al final grave- de cuentas, perdón que te interrumpa, al final de cuentas van a grabar a sus propios productos, porque lo que se arma aquí se regresa con ellos. Así es, pero los exportadores o las empresas transnacionales Que están aquí. exportadoras no van a perder competencia o competitividad en precios si aunque ellos tasa. pongan Claro. esa tasa, nuestro tipo de cambio, si se devalúa nuestra En moneda, dos puntos. ahí se compensa el precio. Yo creo que nos va a afectar en la inversión, o sea, la atracción de inversión directa extranjera, tendrían que pensarlo con más tranquilidad los inversionistas, porque entraríamos en un proceso muy jaloneado, Muy ríspido en eso, y, Ríspido, y la volatilidad de nuestra moneda pues estaría mucho en riesgo. Yo creo que debemos de preocuparnos más de que Estados Unidos no salga de la Organización Mundial del Comercio, que se pare del TLC. Porque es la economía que más consume, la que más compra y la que más vende. Yo creo que en eso juegan ellos, ¿no? Pero yo creo que hay países, como el caso de Brasil, que él optó por los mercados que estamos nosotros buscando en este momento, reactivar esos mercados, y no tiene gran presión con Estados Unidos. Los brasileños tienen diversidad de comercio con Europa, con Asia. Ver la relación que el famoso ver qué hay que hacer con China, India y Rusia. Ellos tuvieron esa visión. El problema de nosotros es que no hay una logística que pueda llevar a todos estos mercados lo que producimos, lo que se produce en México. El problema no es cómo colocarlos, cómo venderlos. El problema es la logística que no tienen los empresarios y el gobierno mexicano de hacer llegar sus productos. Ahí está la traba. Pues yo creo que lo próximo que estamos a Estados Unidos es lo que nos afecta. Sí, porque es muy fácil. Brunco la barda, ahí te los acomodo todo y págame. Es fácil, no es mucha logística lo que necesita, pero colocar de aquí a China, colocar de aquí a Japón. Que serían opciones. Hay un acuerdo con Japón que se ha perdido porque no se aprovechan las opciones de comercio con Japón. Y revisamos, por ejemplo, un comercio con Brasil y Argentina. Tú decías hace un rato antes de entrar al programa, el maíz palomero. Lo tienen argentinos, en Argentina se lo mandan a Estados Unidos, entonces se lo manda a México. Pero Triangulan, entonces no hay es- acuerdos con esos No países. es tan sencillo. Los acuerdos pueden estar, los gobiernos pueden vincularse, hacer acuerdos. Yo creo que No, es el empresario el que están las necesita- condiciones legales. Sí, Pero es no la operan. no, operan, o sea. ¿Por qué? Porque es más fácil para los empresarios y hay que mencionar Es eso, los empresarios son responsables de esto, los ¿verdad? empresarios o los inversionistas extranjeros que vienen a producir bienes y servicios a México, bueno, le están apostando al mercado más grande Que es Estados del Unidos, planeta, sí. que es Estados Unidos, y no hay que olvidar que más del 60% de esa inversión que entra a nuestro país a producir bienes y servicios es de origen norteamericana. Claro. Entonces, hay toda una integración entre la actividad económica de Estados Unidos con la actividad económica mexicana. Por eso es un poco difícil decir, vamos a diversificarnos a otros mercados. ¿Cómo? Si el capital invertido aquí Aquí que está. está No es nacional, que es está 100%, exportando claro. a Estados Unidos no es Ahora, mexicano. pregúntate, entonces, ¿cómo le hacen los chinos que también tienen mucho capital, mucha inversión extranjera en su país? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Cómo le hacen ellos? Tienen mucha inversión norteamericana, alemana y francesa. ¿Cómo ellos han de hacer una logística que le permite exportar a casi todo el mundo? Porque la política china
no es tan abierta, abierta como la mexicana. No tan Sí. entreguista, más Entreguista, abierta. Bueno, es que es un sinónimo de entreguismo. El chino es abierto en su economía, pero no entrega todo. No, porque y hay sabe reglas. manipular para ser competitivo. No, sabe negociar. Negociar Para que se reinviertan las ganancias y las posibilidades, salir. y las posibilidades de buscar el principal país de donde salen de exportación de China también es Estados Unidos. No Claro. hay que olvidarlo. Sí, sí. Pero hay mucha inversión aparte de eso, ellos tienen la Estados opción Unidos, de tienen inversión de Estados Unidos. diversificar por otros países por los grandes volúmenes. Pero a lo que vamos, hay una integración económica de México con Estados Unidos. de mucho tiempo. Decir que esto a corto plazo lo podemos Realizar, no. Disolver. No, cambiar, desincorporar todas estas actividades económicas, sí se puede hacer, pero va a tener costos muy altos. ¿Y con qué canicas vamos a No, jugar? y hay otro detalle. Sí, ahí están los acuerdos, pero como se olvidaron, ¿eh? Ahora, los europeos de la Unión Europea dicen, sí, abrimos, ahí se negocia solo el 0.9%, se va para Europa occidental, Sí, lo que vendemos. Entonces, sí, pero hay que también entran en negociaciones. Ellos están entrando en negociaciones de sus tratados comerciales. Entonces, no es que ya me volteé a ver y sí, mándame lo que quieras. No. Una vez no. O sea, es Japón, que se perdió muchísimas cosas así, volvieron a entrar en negociaciones. Los brasileños y los argentinos volvieron a entrar en negociaciones, lo que tú decías. No nada más ya, sí que me quieres comprar esto, no. Como se dejaron morir esos mercados, esas opciones de mercado que ya estaban ahí latentes. Más que morir, no se ha Pues sí, canalizado, no se reactivó. no se ha mantenido, no se ha incrementado, Así sino es. sencillamente Ahí se dejó. Ya cuando ahorita ven que el problema lo tienen encima, ahora sí lo volteamos a ver. Y ellos no están esperando que México los voltee a ver. Ellos están en otra dinámica, también vendiendo sus productos. Sí, pero no se esperaba que México estuviera en esa ¿Y han parte. escuchado ustedes que se menciona mucho que México tiene un plan B? Bueno, ¿Y el plan B, qué creen ustedes que ¿Es sea eso? el plan B? No, el plan B no es que reactivemos esos tratados, esos 12 tratados con 40 Vía países. la OMC quieren vender ellos. No, el plan B es aplicar las reglas de la Organización Por eso, Mundial la del OMC, Comercio. sí. Ese es su plan Vía B. OMC, ese es su Sí, plan B. pero los gringos también ya saben que ese es el plan B de México. Claro. Y eso se puede complicar siempre y cuando los intereses de los inversionistas norteameriristas no pongan un freno a Donald Trump. Y por ahí va el asunto. Yo creo que muchos inversionistas que están aquí pierdan todos los privilegios que tienen ganados por tener dinero invertido aquí. Yo creo que más que otra cosa... Bueno, sí, valga la pena. También los inversionistas norteamericanos en la rama de la industria automotriz también condicionan a Donald Trump. Pero Donald Trump tiene una as en la mano, pues, que es la reforma fiscal. Bajito los impuestos, no tiene problema. Podemos salir del Tratado de Libre Comercio. Pero también implicaría una negociación prolongada, pues no nada más salirse. Pero si se sale el gobierno de Estados Unidos, seguramente ellos en 6 meses se salieron. Lo que sí creo yo que todo se va a empezar a orientar, si se dejan al romperse este acuerdo comercial con Estados Unidos, como que por ahí se va a ir desmembrando muchos acuerdos, porque al final de cuentas es mejor negocio vía OMC, porque se pagan menos aranceles, los acuerdos que se han firmado entre ellos, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Yo creo que seguimos analizando este tema regresando a nuestro corte. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI, y seguimos platicando muy a gusto con Gildardo y Bolívar sobre este tema de las opciones de comercio que tiene, de acuerdos comerciales que tiene el gobierno mexicano en este país con todo lo del mundo. Y antes de continuar con el programa, quiero
saludar a Mauricio López Paz, que nos trae a este programa. Gracias, Mauricio. Gracias por el saludo. Gracias por llamarnos. Y bueno, aquí estamos todos en este programa Aprendamos Economía. Seguimos platicando sobre estos temas. Yo tenía un punto aquí que me gustaría que analizáramos, Gildardo Bolívar, del hecho de que el gobierno mexicano y los empresarios mexicanos son los que más tratados de libre comercio y acuerdos comerciales o de inversión han firmado en el mundo. Hay una diversidad de tratados y acuerdos. Por ejemplo, en América, Europa y Asia, ese bloque son más de 1.000 millones de consumidores entre 3 continentes. Y por ahí se ha ido el manejo de los acuerdos comerciales. Nuestro país con estos acuerdos comerciales tiene un acceso al 60% del Producto Interno Bruto mundial, con estos acuerdos comerciales. Forma parte también de la Asociación Transpacífico, donde están todos los países que tienen costa con el Océano Pacífico. Si revisamos nosotros, fíjense, me voy a permitir leer lo que traigo aquí acerca de los acuerdos comerciales. Hemos firmado el Telecán con Estados Unidos y Canadá en enero del 94, el Telecue con la Unión Europea en julio del 2000, un tratado de comercio con Chile en el 99, acuerdos para el fortalecimiento de la asociación económica entre México y Japón en el 2005, un acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio contra México, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza del 2001, el que tenemos con Japón, Australia, el que tenemos con Brasil, con Argentina. Tenemos más de 33 tratados y acuerdos comerciales firmados. Solo el 80% de lo que se comercia en este país, solo el 80% se destina a comercializar con Estados Unidos y Canadá. Y el otro 20% se diluye entre los demás. Entonces, y algunos que no operan. Que no operan. Entonces, hace un rato comentábamos el problema de la logística. Gildardo decía, bueno, que no es fácil, porque muchas empresas que comercializan sus productos vía México con otros tratados comerciales son empresas norteamericanas. Yo le decía, y el chino, y el caso de los chinos, que también tienen mucha inversión norteamericana y europea, han expandido su economía al mundo y su comercio al mundo. Es el número 1 ahorita de mayor exportación en el mundo. ¿Qué está pasando con este país? Empezamos la plática. El presidente de Canadá decía hace meses, con respecto a las pláticas, a las rondas, decía que el bajo salario de los obreros de la industria automotriz en México hacía que el sector a nivel zona era más competitivo. Es decir, que los productos que generaban en México tenían mucho mayor competitividad con respecto a lo que se producían en Estados Unidos. Ajá. Esto nos da una idea, pues, de que mover ese esquema sin consentimiento, sin tomar en cuenta la inversión extranjera, nos complicaría, pues, bastante. Optar, por ejemplo, para mí se me hacía muy fácil el de México-Chile, por ejemplo, Argentina. Se haría muy difícil, pues, por la inversión extranjera que hay en México. Una vez un amigo estuvo en Chile y dicen que en Chile, una economía importante, el salario mínimo es el equivalente a 5.500 pesos en Chile. En moneda nacional. Moneda chilena, equivalente a pesos mexicanos. Bueno. Aquí, que son 80 pesos o algo así, multiplícalo por 30, 2.400 pesos mensuales es el mínimo. En Chile son un poco más de 5.000 pesos mexicanos el salario mínimo en Chile. Es una economía de las más importantes de América, la economía chilena. Y no pasó nada. Y tienen inversión extranjera en ese país. Los argentinos, el peso argentino, también subió el sueldo a los trabajadores y el mínimo de ellos es un poco como 6.000 pesos mensuales, pesos mexicanos. Y empezamos a revisar también, otras economías de Sudamérica han aumentado el salario porque eso fomenta el consumo, fomenta la inversión, fomenta el crecimiento de la economía. El salario mínimo, el más mínimo del mundo, lo tenemos en México, incluyendo profesionalmente, ¿no? No crece la economía porque no hay consumo. Y si no hay consumo, porque no hay ingresos. Y porque además nuestro peso, con ese enfrentamiento que tiene con el dólar, se ha visto con pérdida de poder adquisitivo. Entonces, necesitan subirle el ingreso a las personas. No es, fíjate que se está haciendo todo una reacción
que ha hecho eco fundamentalmente también en las organizaciones empresariales. En este momento las organizaciones empresariales están proponiendo que el salario mínimo sea de 95 pesos y quien se opone a ese incremento es el gobierno, Fíjate. sobre todo el Banco de México, que con su apoyo en la teoría cuantitativa del dinero, que Sí, hay subir más. el salario mínimo implica mayor demanda y eso va a subir los precios. Yo le diría, bueno, Más no circulante. suban Yo estudié el economía salario como era el mínimo, Banco de México. pero no permitan que el crédito exista, porque el crédito Claro. es una demanda. Y si el crédito provoca inflación, bueno, ¿qué diferencia tiene que Entre suban una el y salario otra. mínimo, que lo que va a servir es para pagar crédito finalmente? Y para que consuman las personas. Yo diría que para que Pagar, pague, bueno, pague- un pague- poco sus pague deudas. crédito. Pero esto de los salarios, bueno, yo creo que valdría la pena un programa especial, yo creo que está agarrando ya posiciones. A mí me llama la atención de lo que estábamos comentando, de que qué va a suceder si nos vamos con otros países para ampliar nuestro comercio exterior. Claro. Súper rápido. En el 2016, nuestras importaciones cerraron con 387.645 millones Millones de dólares. Nuestras exportaciones globales fueron 373. Ya tuvimos un déficit en la balanza comercial de aproximadamente como 11.000 millones de dólares nuestra balanza. Si nos vemos con el TLC, tuvimos una importación de 189.000 millones de dólares y tuvimos una exportación de 302 mil millones de dólares. Ahí tenemos un superávit fabuloso. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Japón, en Japón exportamos 3.178 millones y le compramos 17.000 Por eso, con los millones. demás acuerdos hay déficit. Hay déficit. Si vemos a China le compramos casi 70.000 millones de dólares. Y vendemos 10.000. No, 5.000 le vendimos. ¿Sí? Y así si vemos en la Unión Europea, le compramos 42.000 millones y no llegamos a 20.000 millones Sí. lo de venta. 10.000 de O sea, rearmar un cambio de exportaciones para ampliar el mercado Para justificar. en base a estos convenios o estos tratados Acuerdo, que tenemos, los veo muy complicado a corto plazo y yo creo que eso va a generar mucho ruido. Sí, muy difícil, pues muy difícil. De ahí siento yo que la dificultad de que si salen o no se salen de este famoso, ¿no? Ahí se sale, o sea, ahí están, hay como que a ver quién, ¿no? A ver quién se aburre. ¿Quién se aburre? ¿Quién se sale? ¿Quién se quita Está la como basurita, diciendo, no? Y eso pues es lo que está originando pues también una incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que más que otra cosa, lo que veo ahí por ahí es que se tienen que preparar logística, se tienen que de otra manera llegar a un acuerdo con ellos, renegociar esos acuerdos comerciales, se tienen que voltear y ya no meter todos los huevos en una sola canasta con el 80% con Estados Unidos. Yo creo que el hecho de que Donald Trump se ponga en este plan hace que los inversionistas, que los negociadores, que los empresarios mexicanos no se duerman y voltean a ver otras opciones de mercado, que ese es el tema que el día de hoy revisamos aquí con nosotros. Pues yo no sé, 30 segundos para conclusión. Tú también, Hildaro. Que viene ahorita para fin de mes en la quinta ronda, nos vamos hasta marzo. Yo creo que en esta quinta ronda va a haber alguien que se va a levantar de la mesa. Bolívar, Yo Hildardo. pienso igual también que pudiera ser más noticias en esta. Pues yo creo De hecho ya se va preparando el tema para allá, ¿no? Yo creo que tenemos algo que visualizar en los próximos días de estas organizaciones del Telecam en este país. Que ya empieza. Y prácticamente ya estamos con esta quinta reunión con ellos y veremos cosas nuevas, probablemente se continúe, probablemente se termine. No sé, hay muchas cosas que tampoco sabemos nosotros, solo filtran lo que creemos, lo que ellos creen o quieren que sepamos nosotros y que de esa manera nos enteremos de lo que está pasando en el comercio de este país. Yo creo que tenemos un programa bastante interesante.
agradecemos de que nos hayan visitado, nos han sintonizado ustedes a este canal. Este canal prácticamente ha revisado a lo largo de estos días todo lo que va con el Telecán. No se nos olvide nosotros que hemos revisado el Telecán. Sí, y las opciones que pudieran tener México. Y seguiremos revisándolo hasta que se agote la última reunión, que probablemente sea, si Dios quiere, el próximo mes de enero, ¿no, Gerardo? Por ahí estaba el asunto. Bueno, ahorita va a terminar la quinta reunión con la Ciudad de México, va a ser, curiosamente. Ajá. Ahí tendrán que haber respuestas a los puntos más torales que hay, que no van a haber respuestas. Muy bien. Desde mi punto de vista muy personal, alguien se va a levantar, no va a ser México ni Canadá, va a ser el otro país, como mecanismo de estrategia de presión para renegociar en los 6 meses que implique la salida. Yo creo que seguimos recordando a ustedes que el día 1 y 2 de noviembre es el día de nuestras tradiciones, Día de Muertos. Les invitamos a que sigan consumiendo lo nuestro, ese pan de muerto, esos tamales, esas flores, visiten a los panteones. Recuerden las manejas, recuerden a sus difuntos, y bueno, que es grato a veces cuando se fueron nuestros padres, a veces los recordamos con mucho gusto, con mucho amor. Y bueno, yo creo que es un programa bastante interesante, hemos presentado un programa bastante interesante el día de hoy, y yo les agradezco a los que están atrás de la cámara, a estos jóvenes, el maestro Carlos que está en el máster, el maestro Ricky, Lorenzo, nuestro productor, Claudia, y bueno, a todos los que han hecho posible el programa Aprendamos Economía el día de hoy, y les agradecemos todo el apoyo que nos han dado. Nos vemos el próximo martes seguramente con un programa bastante interesante, y creo que tenemos un invitado por ahí que trae un tema de muchísimo interés. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.